Me culpaba de su rabia, hasta que su rabia lo dejó solo. Durante años cargué con la culpa de sus arranques, creyendo que yo era la chispa que lo hacía explotar, hasta que entendí que su furia no necesitaba razones. Cuando decidí apartarme, su rabia terminó consumiendo todo a su alrededor y lo dejó en la soledad que él mismo construyó. A veces, las palabras son como golpes invisibles. Duermen bajo la piel y, sin que lo sepas, te van carcomiendo el alma hasta que un día, miras al espejo y no reconoces a quien te devuelve la mirada. Esa era yo, hace mucho tiempo. Una sombra de lo que fui. Nací con un espíritu que solo quería volar. Mi infancia no fue perfecta, pero estuvo llena de risas, de sueños dibujados en el aire y de la certeza de que el mundo era un lugar vasto y maravilloso, esperando ser explorado. Siempre fui la que buscaba el lado bueno, la que curaba las heridas invisibles con palabras amables. Mis padres, aunque con sus propias batallas, me enseñaron el valor de la empatía, la importancia de entender antes de juzgar. Aprendí a ver la luz en los demás, incluso en aquellos que parecían más oscuros. Creía que con suficiente amor, con suficiente paciencia, cualquier corazón podía ablandarse. Esa creencia, ese optimismo inherente, sería mi mayor fortaleza y, por un tiempo, mi más profunda debilidad. Me enamoré de la idea de un amor que todo lo sanaba, de una conexión que superaba cualquier adversidad. Me enamoré de una promesa, de un potencial que solo yo parecía ver. Recuerdo el día en que la vida me dio un golpe que se sintió como un trueno. No fue un accidente de coche, no fue una enfermedad. Fue una traición. La más íntima, la que te arranca de raíz y te deja sin anclaje. Una serie de mentiras, una cascada de engaños que se desvelaron en un instante brutal, rompiendo no solo mi relación, sino mi confianza en el mundo, en mí misma. La revelación no llegó como un grito, sino como un susurro helado, una verdad que se deslizó entre las grietas de lo que creía conocer. Esa persona, a quien había entregado mi mundo, a quien había justificado una y otra vez ante los demás, se reveló como alguien que no me veía, que solo se veía a sí mismo. Sus palabras de arrepentimiento, si alguna vez las hubo, sonaron huecas, vacías, como el eco de una campana rota. Fue un colapso, no solo emocional, sino de mi identidad. Cada palabra que dijo, cada excusa, cada acto de manipulación, se clavó en mi pecho. Me sentía pequeña, insignificante, como si mi existencia entera se hubiera reducido a un error monumental. Intenté racionalizarlo, justificarlo, buscar explicaciones en mi propio comportamiento. ¿Qué hice mal? ¿Cómo pude ser tan ciega? Esa fue la pregunta que me atormentó, una y otra vez, en las noches silenciosas y los días grises. Caí en un abismo de desesperación que no creí posible. Los días se fusionaban en una neblina de tristeza y apatía. No podía comer, no podía dormir. Cada mañana era una batalla para levantarme de la cama, para fingir que la vida seguía, cuando por dentro me sentía completamente destrozada. Las lágrimas eran mis únicas compañeras, un torrente incesante que no aliviaba el dolor, solo lo regaba, haciéndolo crecer más y más. Me aislé del mundo, incapaz de enfrentar la mirada de nadie, la compasión, las preguntas. Me encerré en mi propio tormento, reviviendo una y otra vez los momentos, las palabras, los gestos que ahora se veían bajo una luz completamente diferente, una luz cruda y dolorosa. Me sentía rota, irreparablemente dañada. La alegría, la esperanza, incluso la simple capacidad de sentir algo más allá del dolor, parecían haberme abandonado para siempre. Mi reflejo en el espejo era el de una extraña, con ojos hundidos y una expresión de vacío que me aterraba. Toqué fondo, el lugar donde el eco de tu propia voz es el único sonido que escuchas, y ni siquiera ese te ofrece consuelo. Era un pozo oscuro, sin fondo, donde cada respiro era un esfuerzo, cada latido una carga. La culpa me carcomía, la vergüenza me ahogaba. Un día, en medio de esa oscuridad impenetrable, una frase, una simple pregunta que había escuchado de una amiga hace mucho tiempo, resonó en mi mente: ¿y si no es tu culpa? Fue como un leve temblor en la superficie de mi estancamiento. Una pequeña grieta en el muro de desesperación que había construido. Esa noche, por primera vez en meses, no lloré. Miré al techo, perdida en mis pensamientos,
Y una pequeña voz, casi imperceptible, me sugirió la posibilidad de que no era yo. Que su rabia no era mía. Que su dolor no era mío. La idea era aterradora, porque si no era mi culpa, entonces ¿qué? Si no era mi responsabilidad, ¿qué hacía con todo este dolor? Pero también era liberadora. Un tenue rayo de luz comenzó a filtrarse. La chispa, la decisión de que merecía algo más que esa existencia miserable, se encendió. No fue un gran estallido, sino un pequeño parpadeo, la promesa de que, quizás, había una salida. Comprendí que no podía seguir siendo el ancla de otra persona, ni la excusa para su propia destructividad. Decidí que, aunque doliera, debía apartarme. El camino de la recuperación no fue una línea recta, sino un sendero tortuoso, lleno de espinas y rocas. Cada paso adelante venía con dos hacia atrás. Pero esa pequeña chispa, esa verdad que había descubierto, me impulsó a seguir. Empecé con cosas pequeñas, levantarme de la cama, abrir las cortinas, dejar que la luz del sol tocara mi piel. Luego, pequeñas caminatas, al principio solitarias, luego con una amiga que pacientemente me acompañaba, sin juzgar, solo estando ahí. Volví a conectar con la naturaleza, con el poder sanador de un árbol centenario, con la fuerza inquebrantable de las olas del mar. Entendí que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de florecer a pesar de él. Me permití sentir la tristeza, pero también me obligué a buscar pequeños momentos de alegría. Volví a leer, a pintar, a escribir, a encontrar mi voz en las palabras, en los colores, en las historias. Cada logro, por minúsculo que fuera, era una victoria, un testimonio de que la vida podía volver a tener sentido. Aprendí a perdonarme por haber confiado, por haber amado, por haber creído en lo bueno de los demás. Comprendí que esa era mi esencia, y que no debía renunciar a ella por el miedo a ser herida de nuevo. Era un proceso lento, doloroso, pero transformador. Con el tiempo, mi espíritu se fortaleció. Mi voz interior, antes ahogada por la culpa, se volvió clara y firme. Emprendí un nuevo camino, un proyecto personal que había dejado olvidado, una pasión que ahora ardía con más fuerza. Construí algo hermoso, algo que reflejaba mi resiliencia, mi capacidad de renacer. La ironía de la vida es que, mientras yo florecía, la persona que me había causado tanto dolor se hundía. Su rabia, que antes había dirigido hacia mí, ahora no tenía un objetivo fijo, y terminó consumiéndolo todo a su alrededor. Su mundo, antes lleno de presencias que justificaban su comportamiento, se fue vaciando. La gente se cansó de sus excusas, de su negatividad, de la oscuridad que proyectaba. Y un día, me enteré de que estaba solo, completamente solo, devorado por la misma furia que un día había intentado echar sobre mí. No hubo triunfo en mi corazón, solo una profunda tristeza por la capacidad humana de autodestrucción. Pero también una inmensa gratitud por haber tenido la fuerza de apartarme, de elegir mi propia luz. Fue un momento de profunda reflexión, de ver cómo el universo, a su manera, equilibra las cosas. Su soledad era su propia construcción, el resultado inevitable de una vida dominada por la amargura. Hoy, miro hacia atrás y veo el camino recorrido. No soy la misma persona que era entonces. Soy más fuerte, más sabia, más compasiva, pero sobre todo, más yo misma. Entendí que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de heridas, sino en la capacidad de transformarlas en cicatrices de honor, en testimonios de supervivencia. Mi historia es una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de esperanza esperando ser encendida. La redención no siempre viene de otros, sino de uno mismo, de la decisión consciente de sanar, de crecer, de elegir la vida. Si alguna vez te encuentras en un lugar oscuro, creyendo que la culpa es tuya, o que la rabia de otros define tu valor, recuerda mi historia. Recuerda que no estás solo y que tienes dentro de ti una fuerza inquebrantable. A veces, el acto más valiente es apartarse, es decir, no más a lo que te consume. La sanación es un viaje, no un destino. Es un proceso de descubrir quién eres realmente, sin las sombras que otros proyectan sobre ti. Permítete sentir, permítete llorar, pero nunca, nunca, te quedes anclado en el pasado. Mira hacia adelante, porque tu luz te espera.
Tu historia, tu verdadera historia, apenas está comenzando. Recuerda siempre esto, tu valía no depende de la aprobación de nadie más, y tu paz es un tesoro que debes proteger con todo tu ser.